Uno, dos, tres. Hola a todos. La verdad que yo no puedo hablar con esto, así que me temo que es rostro normal. Hace poco fue carnaval en mi país y estos están bastante baratos, que son los productos que supongo que no se vendieron, o tal vez que había demasiados y ya se habían vendido y digamos se satura el mercado. Bueno, hoy voy a hablar de dos cosas, básicamente imperialismo y lo que es la fluidez del fenómeno versus la rigidez del concepto. Sucede todo el tiempo y habría que ver cuáles son los mecanismos. Creo que podemos identificar varios. El primero es las limitaciones de nuestro conocimiento y la necesidad que tenemos de identificar algo como un fenómeno específico en vez de reconocerlo en su total fluidez. ¿A qué me refiero? Hablemos de ustedes, o hablemos de mí, o hablemos de cualquier persona. Podemos hacer eso simple y llanamente utilizando tu propio nombre. O sea, ¿cómo te llamas tú? Ya. Entonces hagamos que a esa persona nace y se le pone un nombre. No sé qué nombrecito. Julia. Porque no conozco Julias. Conozco María Julias, que no es lo mismo. Ya. Entonces nace y le ponen el nombre de Julia, ¿no? Pero ¿qué es Julia cuando nace? O sea, es un bebé, es poco menos que es una criatura completamente dependiente y todo lo demás. O sea, es Julia, tiene los apellidos que corresponden, pero es una criatura completamente distinta de la que va a ser 10 años más tarde. Entonces, Julia, recién nacida, Julia de 10 años, Julia de 20 años, y nos podemos saltar directamente a Julia de 40 años. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es uno y lo que es otro. El tiempo ya va corriendo, por si acaso. Bueno, pero entonces alguien dirá que queda la esencia y queda todo lo demás. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Podemos decir que es pero ¿cuál es la esencia? O sea, es el ser humano y es el desarrollo del ser humano. O sea, reconocemos el fenómeno y reconocemos que el fenómeno es fluido, reconocemos que va cambiando a lo largo del tiempo. Pero no cambiamos el nombre, ¿verdad? No cambiamos Julia la bebé, Julia la adolescente y todo lo demás. No tenemos ejemplos en los que se cambien los nombres de las culturas. Eso no quiere decir que no haya ejemplos de, por ejemplo, nombres nuevos. ¿A qué me refiero? Tiene un nombre el niño y después, cuando llega a la edad de madurez y todo lo demás, se le otorga un nombre. Y también habría que ver la importancia en ciertos espacios, en ciertas construcciones culturales, la importancia de los apodos, ¿no? Por ejemplo, te pueden venir con el apodo negativo y ver si tú logras deshacerte del apodo negativo y convertirlo en uno positivo. Ya, pero igual, no lo sistematizamos en nuestra sociedad, no lo tenemos sistematizado, rarísima vez lo hemos encontrado sistematizado más allá de un nombre añadido o un apodo fuerte. Digamos que tiene un nombre de niño y a partir de cierta edad se ve qué nombre va a tener. Entonces tenemos ese tipo de cosas, pero fuera de eso, o sea, la realidad es que Julia es Julia. Así. Ahora, eso puede no parecer muy importante, pero por ejemplo, a ver, ¿qué responsabilidades le puedes otorgar a Julia? Y entonces, ¿a qué Julia? ¿A la de 40? ¿A la de 20? ¿A la de 30? ¿A la de 10? ¿A la de un año? ¿Qué responsabilidad le vas a otorgar? ¿Cuál va a ser tu comportamiento respecto a esa variable, a ese ser?
Y la realidad debería ser que es sumamente distinto. En otras palabras, independientemente si se trata del ser humano, del mismo ser humano, independientemente de que sabemos que el ser humano cambia y se va transformando, y todo lo demás. Por ejemplo, yo del 2017, o sea, tenía 41, ahora tengo 43, pero el 2017 tuve un problema, el 2016 tenía varios problemas, o sea, estaba en otra, se podría decir. Ya. Lo mismo sucede con los seres humanos, obviamente. Y también con los demás fenómenos. Les doy un ejemplo. Esto es un lápiz. Ya. Esto es un lápiz. Y ahora lo voy a atajar un poco. Y ahora esto es... sigue siendo un lápiz, solo que mejor afilado. Pero ¿cuál es el punto? Ha habido una transformación. No es una transformación crucial. No es una transformación importante. Pero es una transformación. Y seguimos utilizando la misma palabra. Ya. Pero de aquí a 6 meses, bueno, este lápiz va a ser de este tamaño. Créanme, lo voy a utilizar hasta las últimas consecuencias. Y si eso puede suceder con un lápiz, ¿qué puede suceder con tu celular? Si lo pierdes, he recuperado mi número. ¿Cuántas veces no han leído eso en Facebook? He recuperado mi número, en otras palabras, no es el mismo celular, pero lo que importaba hasta cierto punto era el número. Entonces, ya. Pero el ser humano está rodeado de conceptos a los cuales otorga una rigidez que no corresponde. Es por eso que veo la necesidad de hablar de lo que es la fluidez del concepto versus la rigidez del término, ¿no? Del término utilizado para... Perdón, la fluidez del fenómeno versus la rigidez del término debería ser más que el concepto. Ya. Por ejemplo, pónganse a pensar en lo que es la ley. Pónganse a pensar en lo que es imperialismo o algo así. ¿Qué cuernos es imperialismo? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo se debe hablar de él? ¿O cuándo se debía? ¿Cuándo se podía? Los poderes europeos son imperiales hasta los años 60. Obviamente depende de quién, ¿no? Por eso también es importante reconocerlo. El imperialismo era algo sumamente específico, o sea, no hay dónde perderse. Son tropas, es un poder extranjero administrando, algo que, seamos sinceros, esas poblaciones son demasiado primitivas para administrarlas, por si acaso. No lo digo por lo que digan otros, lo digo por lo que se ve ahora. ¿Están bien administrados? Por ejemplo, todos los países subsaharianos, o la gran mayoría, y algunos vendrán y dirán que sí, que algunos están bien administrados. Eso es verdad, genial, ese es el mérito, ese es el logro, es lo que se debería buscar y todo lo demás. Pero hay otros, muchísimos, que estaban mejor en manos de la administración de otros que en sus propias manos. Así de fácil es, esa es la verdad también. Ya, pero el punto es que es algo muy concreto. Tropas, administración en manos de otros. O sea, es algo que tú puedes señalar y decir, tal país está siendo gobernado por Francia, tal país está siendo gobernado por Portugal, tal región está siendo gobernada por España, por ejemplo, los restos del Imperio Español, Ceuta y Melilla, está ahí la administración española, está ahí la jurisprudencia española, están ahí las tropas españolas. Listo. Pero después se agarra la palabra y se la busca asociar con otras cosas.
eso ya es, bueno, en primer lugar eso ya es propaganda, pero también es flojera conceptual. Es literalmente propaganda soviética de los años 50. Pero también es flojera conceptual de querer utilizar la misma palabra para hacer falsas analogías. ¿Por qué falsas analogías? Porque estás queriendo que algo, por ejemplo, es un tajador. Se comporta como tajador, pero lo llamas lapizoide y comienzas a dibujar con el lado. O sea, ese es el problema con los errores conceptuales. Ocultan la naturaleza del fenómeno. Lo que te interesa es el fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? Algo que acontece, algo que provoca consecuencias. Por ejemplo, aquí hay aire, no lo puedes ver, pero si haces así, lo puedes sentir. En otras palabras, ¿provoca consecuencias? Sí. Y provoca consecuencias por más que no lo veas. Eso es un fenómeno. Y los fenómenos que obedecen los seres humanos pueden ser sumamente conceptuales, pero no dejan de ser fenómenos. Son observables, tienen consecuencias. Tú tienes que lidiar con ellos. Y tienes que saber cómo lidiar con ellos para que las consecuencias sean las más favorables para ti posibles. Mejor dicho, que las consecuencias posibles sean para ti las más favorables. Bueno, básicamente lo mismo. Ya. Entonces, este problema lo tenemos y lo tenemos todo el tiempo. Imagínense, no solamente en el caso de Julia, de qué responsabilidades vamos a otorgarle a Julia, vamos a ver si la dejamos salir, hasta qué hora la vamos a dejar salir, y vemos que Julia tiene 5 años, o sea, ni va a querer salir. Entonces, si tantas preguntas podría hablar al respecto, si tantas diferencias en cuanto al comportamiento debería, o mejor dicho, existen dependiendo a qué momento está el fenómeno, porque no solo eso. A ver, estamos hablando de Julia como un fenómeno, ¿verdad? Y que ese fenómeno es una persona, y que esa persona puede variar su naturaleza, literalmente puede variar su naturaleza, porque una cosa es una niña, y otra cosa es una joven, y otra cosa es una mujer madura. Ya. Pero no solo eso, sino que tiene el nombre de Julia. Y hay otras Julias. Hay un montón de Julias. Hay Julias en todas las edades, hay Julias en todas las carreras, hay Julias en todas las especialidades y todo lo demás. Tal vez se llame María Julia más que Julia, pero de qué hay. Y entonces, ¿de cuál estamos hablando? Ahí también tiene que ver la rigidez del término, de la bendita palabra que se está utilizando. Tú estás hablando de ley, tú estás hablando de gobierno, tú estás hablando de buen gobierno, tú estás hablando de alcaldía, de lo que debería ser la alcaldía. Todo eso, ¿de qué estás hablando? ¿De qué Julia estás hablando? Ya. Y eso sucede mientras más haya durado el proceso, mientras más haya cambiado el proceso, mientras más se hable y todo lo demás del asunto, más confusiones y tropiezos. Ay, Dios mío, yo no entiendo cómo las ciencias sociales no pueden tener una noción. Claro que no son ciencias. Cómo las disciplinas sociales no pueden tener una noción operativa de lo que es fenómeno, de lo que es la fluidez del fenómeno y obviamente de los términos que se están utilizando para hablar del respecto. Es por eso que todos esos términos de colonialismo, imperialismo, se utilizan como cualquier cosa. Y el problema es que, a diferencia de lo que debería ser, la academia en algunos casos los valida, lo que es una vergüenza. Es una vergüenza, completamente. Porque, por ejemplo, ¿de qué estás hablando cuando hablas de capitalismo, por ejemplo? O sea, ¿qué sistema? ¿Qué bendito sistema estás hablando? Ya, en vez de pedir, digamos, que sean fechas y pedir y todo lo demás, que diga esto. Que diga que es la realidad económica contemporánea. Ya, pero entonces una vez
que has dicho eso. Capitalismo va a ser esto. Entonces, dale una mirada a lo que es. Dale una mirada a lo que es el fenómeno, por Dios. Intenta comprender qué está pasando y por qué está pasando y cuáles son las variables involucradas. Y por ejemplo, si ustedes llaman a capitalismo al mundo que nos rodea en su aspecto económico, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que es el mercado, no tiene nada que ver con la oferta y la demanda, no tiene nada que ver con lo que ponemos tú y lo que pongo yo. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es destrozar la realidad de la oferta y la demanda. Ya no importa la oferta y la demanda. ¿Por qué ya no importa la oferta y la demanda? Porque lo único que importa es el aspecto financiero y la deuda vinculada al Estado y lo que la rodea. ¿Por qué creen que los europeos ahora están especulando cómo van a meter de nuevo dinero? O sea, cómo van a hacer flexibilización cuantitativa otra vez, ¿no? Ellos lo llaman LTRO, Long Term Refinancing Operations. Long Term Refinancing Operations. Sí, LTRO. Ya. Que es meter dinero, es comprar deuda de lo que es el mercado de deuda. O sea, tú tienes todas las empresas, tú tienes todos los estados, tú tienes todas las municipalidades emitiendo deuda. No hay suficiente dinero para pagar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Banco Central interviene y compra, lo cual es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque se ha destruido toda la estructura económica subyacente. Ya sabemos que está destrozada. En este momento está destrozada. No existe de forma positiva. Ya. ¿Y a eso llaman capitalismo? ¿A eso llaman algo que tiene que ver con la oferta y la demanda? Te estás equivocando con el término y tu término está haciendo que tropiezcas. Tropiezcas. Voy a tener que revisar. Que tropieces. Está haciendo que tropieces con tu abordaje del fenómeno. Que no les suceda eso. Que no intenten ustedes comprender algo ilusionado o enceguecido por lo que es la palabra. Por ejemplo, una vez más, imperialismo. El imperialismo acabó cuando acabó. En otras palabras, tenemos una fecha concreta en la que las tropas, chao. Después viene otro fenómeno. Por ejemplo, toda Latinoamérica es independiente desde los años... Bolivia es desde 1825 y creo que somos los últimos. En otras palabras, nosotros no tenemos ese fenómeno desde hace casi 200 años y 200 años y pico en algunos casos. Entonces, no debes utilizar la palabra para bloquear el fenómeno. ¿No? Julia. ¿Cómo está Julia? Ese es el fenómeno. ¿Qué Julia? ¿Cuántas Julias conoces? Es la A, es la 1 y la 2 o la 3 y bueno, tú eliges cuál es la 1, la 2 y la 3, pero ¿qué Julia? ¿No? La Julia que sabe de esto, la Julia que sabe del otro, todo lo demás. ¿Qué edad tiene? ¿En qué edad está? ¿En qué condición está? ¿No? La fluidez del fenómeno versus la rigidez, Julia. La rigidez del término que utilizas para lidiar con esto. Hay muchísimos choques, demasiados choques. La gente habla de capitalismo como si supiesen de qué están hablando. Y no solo eso, sino que identifican problemas del capitalismo del siglo XIX con lo que es hoy en día. Cuando lo que hoy en día, en primer lugar, no se lo debería llamar capitalismo, sino simplemente socialismo keynesiano. Y es una aberración. Bueno, esta idea era importante dejarla salir, mejor dicho, presentarla. Preguntas, ya es hora de que pregunten, observaciones, comentarios y todo lo demás. El otro día me topé con un amigo que me dio una charla bastante enriquecedora sobre cómo estaba viviendo en España. Así que si tienen alguno de esos anécdotas y todo lo demás, por favor, compártanlas. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.